Entonces, entonces estaba diciendo que esta representación gráfica no es más que la representación gráfica de esta ecuación, que esto me da la combinación, la cantidad de centros instantáneos que resultan de combinar tantos eslabones de a 2. Y esta y acá vamos a hacer eso. Básicamente es eso. Entonces, trazamos una circunferencia que la única misión es, dije, es colocar sobre ella y en forma equidistante puntos, en este caso circulitos, puntos, que representen a los eslabones. Ojo que algunos dicen que son los centros instantáneos. No, los puntitos son los eslabones. Y si yo uno cada eslabón a través de una línea, ¿qué es lo que me va a dar la unión de dos eslabones? Y el centro instantáneo. Entonces es como una regla mnemotécnica esto. Los puntos son los eslabones, la línea que une a los eslabones son los centros instantáneos. Lo que pasa es que algunos creen que porque estoy representando el eslabón como la línea, no, es el centro instantáneo. Entonces, el centro instantáneo entre 1 y 2 es el centro instantáneo 1, 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4 y entre 1 y 4. ¿Por qué puedo trazar líneas llenas? Y porque los cuatro centros instantáneos los conozco. Los conozco a los cuatro. Entonces los puedo trazar como línea llena. Los no conocidos, que son el 1, 3 y el 2, 4, esos vamos a ver, los voy a tener que trazar en línea de punto. Entonces, vamos al primero, a uno de ellos, cualquiera. Por ejemplo, el centro instantáneo 1, 3. El centro instantáneo 1, 3 sería de unir al punto 1 con el 3 a través de una línea de trazo, porque hasta el momento no lo conozco. Ahora fíjense, la unión de los eslabones a través de sus centros instantáneos que están representados por estos lados forman ¿qué cosa? Un rombo o cuadrado, como ustedes quieran llamarlo. Y el trazado del centro instantáneo virtual, ¿qué hace? ¿Qué le hace a ese? ¿Qué es lo que representa? Y la diagonal, una de las diagonales de ese rombo. ¿Y qué hace esa diagonal? Parte al rombo en dos triángulos, donde esta diagonal es un lado compartido entre estos dos triángulos. Entonces esto ya les tiene que ir dando ruido en el concepto y cómo ingresa acá el teorema de Aaron Hall Kennedy o regla de Kennedy, que nosotros no nos interesa básicamente demostrar ningún teorema, sino la aplicación de lo que dice el teorema. Que decía que tres cuerpos en movimiento plano tendrán sus tres centros instantáneos sobre una misma línea recta. Entonces, esta diagonal divide a este cuadrado en dos ternas, en dos triángulos. ¿Dos ternas de qué? De valores. Dos ternas de dos conjuntos de eslabones, tomados de a tres. Por un lado tengo un triángulo donde está el eslabón 1, el 2 y el 3. Entonces, yo podría decir que estos tres eslabones, 1, 2 y 3, según Aaron Hall Kennedy, debieran tener sus tres centros instantáneos, 1, 2, 2, 3 y 1, 3, alineados sobre una misma línea recta. Bien, ¿qué les está diciendo eso? Según la geometría euclidiana, que es la que ustedes saben desde la escuela primaria, y que les enseñó que si yo conozco dos puntos, puedo trazar una línea recta a través del conocimiento de dos puntos. Entonces, si yo de estos tres puntos conozco dos, que son el 1, 2 y el 2, 3, entonces podré trazar una línea recta.
Entonces, por 1, 2 y 2, 3, trazo una línea recta. Trazo. No prolongo nada, chicos. No digan que están prolongando el eslabón. Digan que están trazando una línea recta, como lo indica el teorema de Aaron Hall Kennedy. Sobre esa línea debiera encontrarse el 1, 3. No sé dónde está, pero sé que está sobre esta línea. Sobre esa línea. En algún lugar. Ahora resulta que este centro instantáneo, o sea, este lado, también está compartido por el triángulo, por este triángulo, o sea, por esta terna de valores. Es tan simple como eso. Entonces, el eslabón 1, 4 y 3 son 3 eslabones que debieran tener sus 3 centros instantáneos alineados según la misma línea recta. Por lo tanto, el centro instantáneo 1, 4, 3, 4 y 1, 3 deben estar sobre la misma línea. Si conozco dos, que son justamente el 1, 4 y el 3, 4, estaré habilitado para trazar otra línea recta que va a pasar por 1, 4, por 3, 4, y sobre esa línea recta también deberá encontrarse el 1, 3. Ahora, si el 1, 3 debe pertenecer a dos líneas a la vez, ¿dónde va a estar? Y en la intersección de la línea. Tan simple como eso. Fíjense que no fue que yo prolongué el 1 y el 3 y obtuve. No, miren. Resulta que si prolongo el 2 y el 4 me da el 1, 3. Nada que ver. Pero, ojo, la palabra prolongar no existe acá. ¿Sí? Bien. Obtuvimos el centro instantáneo virtual 1, 3. Lo mismo vamos a hacer con el 2, 4. Ahora sí pudimos llenar el 1, 3 porque ya lo encontramos. Ahora nos queda el 2, 4 que lo tengo trazado en línea de rayita. Entonces, es lo mismo. Partimos al rectángulo al rombo en dos triángulos, generamos dos ternas. Una terna es el 2, 1, 4. Por lo tanto, 3 centros alineados. Perdón, disculpen. 3 centros alineados. Por lo tanto, podemos trazar una línea que pase por 1, 2 y por 2, 4. Por 1, 2 y por 1, 4, perdón. Que sería la línea que define al bastidor, en este caso. Y tendremos la otra terna, 2, 3, 4, por lo tanto, tengo conocido el 2, 3 y el 3, 4, que son justamente los puntos de articulación del eslabón 3 con el 2 y el 4. Por lo tanto, trazando una línea por esos dos, sobre él también deberá encontrarse la 2, 4. Entonces, si se tienen que encontrar sobre esta línea y sobre esta línea, ¿a dónde estará? En la intersección de las dos líneas. Tan simple como eso. Bien. ¿Qué otra cosa? Ahí hemos encontrado los dos centros virtuales. Los dos centros virtuales. Y ya tenemos todos los centros instantáneos de este mecanismo de 4 eslabones cuadrilátero. Y que teóricamente con su aplicación nos va a permitir resolver los problemas de velocidad, de determinación de velocidad. Ahora, habría otra cosa que tener en cuenta, y esto es lo que finalmente nos va a llevar a la aplicación de este concepto a la determinación de velocidades. El concepto pasa porque estos centros instantáneos tienen ciertas características. Cada uno tiene un carácter. O formarían dos grupos, básicamente. Los 6 estarían dentro de dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Y lo que dije antes, un centro instantáneo puede ser de velocidad 0 o puede ser de velocidad. Entonces, la cuestión es
¿Cuáles son de velocidad y cuáles son de velocidad cero? Dijimos que para que sean de velocidad cero, tienen que tener velocidad cero. ¿Y cuál sería la condición para que un centro instantáneo tenga velocidad cero? Y la condición es que pertenezca al bastidor. Entonces, ¿qué pasó acá? El centro instantáneo 1,2 es un centro que pertenece tanto a 1 como a 2. Por pertenecer a 1, que es el bastidor, tiene que tener velocidad cero. No hay otra. Lo mismo pasa con el 1,4. También es el centro entre 4 y 1 y por lo tanto será un vector es un centro instantáneo de velocidad cero. Ahora, ¿cómo puede ser que un punto que tiene velocidad cero pertenezca a un eslabón que se mueve? ¿Y cuál es la única posibilidad que tiene eso? Y que ese sea el punto de rotación de ese eslabón. Por eso, entonces, el centro instantáneo 1,2, esto que parece una tontera que estoy diciendo, es básica para preguntas que yo hago cuando estoy en presencial. A veces aquí no se da mucho la posibilidad, pero la puedo hacer. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. 1,2 es un punto que pertenece a un eslabón que se está moviendo y tiene velocidad cero. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que tiene ese punto de pertenecer a un eslabón que se mueve y de que sea su centro de rotación? ¿Mm? Lo mismo pasa con el 1,4. Con el 2,3 y con el 3,4, como pertenecen a eslabones flotantes, a un eslabón flotante y a los eslabones balancín o manivela, son puntos que tienen velocidad y lo hemos visto. Este punto tiene una velocidad y este punto tiene una velocidad. Ahora, los otros dos, que son el 2,4 y el 1,3, que son los virtuales, ¿qué carácter tiene el 1,3 y qué carácter tiene el 2,4? El 1,3, ¿qué carácter es? ¿De velocidad cero o es de velocidad? Pregunta, a ver si me contesta alguno. Manuel, ¿me están escuchando? Sí, 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 te estamos escuchando. Sí. ¿Alguno, Manrique o cualquiera? La pregunta es, según todo lo que hemos dicho, el centro instantáneo 1,3 y el 2,4, ¿sí? Que son los virtuales, ¿dónde caen? ¿Qué características tienen? ¿O son de velocidad o son de velocidad cero? ¿O uno es de velocidad cero y el otro es de velocidad? ¿Cómo es el asunto? Y para mí el 2.4 sería velocidad cero, porque está sigue el bastidor, pero el 1.3 creería que no. ¿Qué velocidad el 1.3? Bueno, ven lo que acabo de decir. Está bien, siempre pasa lo mismo, por eso hago esta pregunta. No me han seguido en el concepto, no me han seguido en todas las palabras que he usado este, en la búsqueda de llevarlos a que me contesten correctamente. No logré eso. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir y escúchenme, analicen lo que estoy diciendo, por favor. El centro instantáneo 1,2, que pertenece al bastidor y a un eslabón 2, y al eslabón 2. Tiene velocidad cero. ¿Por qué tiene velocidad cero? Y porque pertenece al bastidor. Y el bastidor es un cuerpo que está quieto, adherido al sistema absoluto. Por lo tanto, tiene velocidad cero. Todos los puntos que pertenezcan a 1 tienen velocidad cero. Pero también pertenece a 2. Ahora, 2 se está moviendo. ¿Cuál es la única posibilidad que tiene un punto de pertenecer a un cuerpo que tiene velocidad cero, de pertenecer a un cuerpo que se está moviendo? Y la única posibilidad que tiene ese punto
es de ser su centro de rotación, el centro de rotación de ese cuerpo. Por eso es que 2 rota respecto al centro instantáneo 1,2, que es la articulación. Lo mismo pasa con el 1,4. También para el cuerpo 4, el 1,4 es su centro de rotación. Para 2,3 y para 3,4 son de velocidad porque son puntos que pertenecen a cuerpos que se están moviendo. Entonces, basado en eso, el 1,3, ¿de qué lo que es? ¿De velocidad o de velocidad cero? De vuelta. De velocidad cero. Claro, hijo, claro. Porque ¿a quién le pertenece el centro instantáneo 1,3? A 1 y a 3. Por pertenecer a 1, ¿qué velocidad tiene? 0. No puede ser de otra manera. ¿Está bien? Y el 2,4 le pertenece a 2 y a 4. ¿Y qué están haciendo 2 y 4? Y moviéndose. Entonces, no puede ser de velocidad 0 porque es un punto que pertenece a 2 cuerpos que se están moviendo. Aunque, aunque el punto se encuentre sobre la línea del bastidor, no es el bastidor. Ese es el problema. Por eso les dije que no, aquí no vale prolongación de nada. Acá no es una prolongación. Son líneas que hemos trazado de acuerdo a lo que dice el teorema de Aaron Hall Kennedy. Lo que pasa es que inmediatamente, ¿cómo se llama? Asumen de que como está sobre la línea del bastidor, el 2,4 es del bastidor. Y no, vean que no es así. El 2,4 le pertenece al eslabón 2 y al eslabón 4. Y son 2 eslabones que están rotando. Por lo tanto, el 2,4 debe estar en movimiento debido a la rotación de esos 2 eslabones. En cambio, el 1,3 le pertenece al bastidor. Y por lo tanto, tiene que tener velocidad 0. Y aquí está una de las cuestiones que hacen que este método sea muy simple para la determinación de velocidades, sobre todo de un eslabón que es complicado dentro del mecanismo. ¿Cuál es el eslabón complicado dentro del mecanismo? El mecanismo que tiene movimiento de rototraslación. No los eslabones que tienen movimiento de rotación, que yo sé que si conozco el omega, directamente multiplicando el omega del eslabón por la distancia que separa al punto en cuestión, sea cual sea, que sea un punto de este eslabón 4, si yo mido la distancia entre ese punto y el centro de rotación, lo multiplico por el omega y tengo la velocidad lineal de ese punto, sea el punto que sea. Lo mismo pasa con cualquier punto de 2, del eslabón 2, pero del 3 no pasa lo mismo, porque el 3 depende de cómo se mueve 2 o cómo se mueve 4. Entonces, yo, como hemos visto en el método anterior, el método gráfico, yo he tenido que plantear ecuaciones de diferencias de velocidad vectorialmente, ecuaciones de diferencia de velocidad para poder determinar la velocidad de cualquier punto de este eslabón. ¿Referidos a quién? A un eslabón conocido, a un punto conocido. Entonces no es tan simple determinar las velocidades de un punto cualquiera de un eslabón flotante como es el 3. Ahora sí, si yo me considero, o ustedes se consideran parados para este instante, para esta posición, cuidado, esto es instantáneo, por eso son centros instantáneos de velocidad. Entonces, para este instante, si ustedes se consideran parados como un punto de origen en el centro instantáneo 1,3, ¿qué va a hacer el cuerpo 3 respecto de ustedes? ¿Qué movimiento va a tener? Pregunta. Y con esto termino. Chicos. De rotación puede ser.
Exactamente, de rotación. El cuerpo 3, el eslabón 3, es como si fuera un cuadro colgado de un clavo acá. Entonces lo único que puede hacer es derrotar puramente. Y eso es lo que nos va a permitir, por supuesto esto no es que esté sucediendo, porque no es así, pero el análisis me permite hacer esta aplicación, de ver desde este punto, no es cualquier punto, es este punto, parado ahí, que yo veo que este cuerpo lo único que puede hacer es rotar para este momento. Y entonces ahí puedo determinar fácilmente las velocidades de cualquier punto, considerando que este cuerpo solamente rota. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación después? ¿Ah? Les voy a dejar picando para el martes, al comienzo a las 8:30. Este punto es de velocidad. Entonces, en ese punto debiera yo colocar un vector velocidad. ¿Qué dirección y qué sentido tendría ese vector velocidad colocado en el punto 2,4? Eso se lo dejo picando para el martes, para que lo veamos. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana y muchas gracias por escucharme y estar. Se los agradezco. Que Nos sigan vemos, bien. chicos. Listo, profe. Bueno, Acuérdese de profe, los libros, profe. Sí, ahora mismo lo subo al grupo. puede Listo, subirlo perfecto. antes que pueda, así vamos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.